Buenas noches, ingeniero. En esta oportunidad voy a dar la exposición de mi avance del haber, para empezar los integrantes. Quisiera iniciar con esta frase que es: la termodinámica es un sujeto cómico. La primera vez que la recorres no la entiendes de ninguna manera. La segunda vez que la recorres piensas que la entiendes, menos uno o dos pequeños puntos. La tercera vez que lo recorres, sabes que no la entiendes, pero para entonces ya estás tan acostumbrado que no te molesta más. De Arnold Sommerfeld. Bueno, esta frase nos da a entender de que la termodinámica pues es un tema muy amplio y muy complejo, ¿no? Que básicamente no solamente se basa en, como muchos dicen, fórmula y ya está, ¿no? Sino que la termodinámica va mucho más que simples fórmulas. Para entenderla es muy compleja y muy amplia, ¿no? Por el simple hecho de que también para entender la entropía se necesita tener varios conceptos claros, ¿no? Para poder definirla, ya que a muchos físicos con buenos doctorados y más dicen, pues, ¿no?, que la entropía no es el desorden molecular, que abarca mucho más que eso. Bueno, ya, ahora dando pase a mi prototipo, a mi avance, a mi proyecto. Introducción. Primero, a principios de la Revolución Industrial, como se sabe, ya el más conocido, ¿no?, más que en la Revolución Industrial, pues hasta muchos culpan que por James Watt, pues se dio la Revolución Industrial, ¿no? Pues ya se iba viendo inventos en esos tiempos, como la máquina a vapor, que originó, en algo influyó la Revolución Industrial, ¿no?, que se inventó empleos a miles de personas. Bueno, ¿qué nos dice? Nos dice que a principios de la Revolución Industrial, cuando se estaban desarrollando las máquinas térmicas, Carnot, quien le precedía las máquinas térmicas, precedían los trabajos ya elaborados por Thomas Newcomen o James Watt. Acá quiero recalcar de que Thomas Newcomen fue el primero en hacer la máquina a vapor, se podría decir, ya que hizo un dispositivo mecánico, un balancín para ser más específicos, que consistía en balancear para conseguir un equilibrio térmico o algo así, ¿no? Pero fue uno de los pioneros en este rubro. Y bueno, el precede James Watt con la famosa máquina a vapor. Y acá le tocó a Carnot, Carnot en este caso fue más específico, ¿no? Que la máquina a vapor pues la máquina térmica consta de dos focos de alta temperatura y de baja temperatura y de un dispositivo mecánico, ¿no?, que es el trabajo que he obtenido. Ahora, para explicar mejor esto, vayamos a resaltar los conceptos para entender la máquina térmica. Definición. La máquina térmica, como lo dije, ya consta en sus extremos de dos focos, frío y caliente, en el medio un dispositivo mecánico, que podría venir un balancín, como de Newcomen, que podría venir de un balancín o también de pistones o incluso engranajes, y que tiene que ser un movimiento cíclico para que dé un trabajo, ¿no? Dato adicional: el trabajo y el calor son energía de tránsitos, energía fluyendo, no es algo propio que presenta un sistema, ya que los sistemas ceden o absorben calor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que es cierto, ¿no?, un sistema cede, absorbe, ya no es una propiedad cualitativa de un sistema. Es solamente no es alguna energía estacionaria, es una energía que fluye, que viene y se va, como se podría decir de esa manera también. Bueno, ahora prosigamos con calor. Calor es una energía transferida entre dos sistemas, con un entorno, ¿no?, que puede ser el ambiente, el lago, ¿no?, que tengan diferentes temperaturas, uno caliente y el otro frío. Eso es una característica importante para que exista calor.
A cambio de temperatura va a depender de su masa o sustancia. Acá en estos dos se resalta el calor, la capacidad calorífica y la capacidad calorífica específica, ¿no? Ahora, quiero resaltar una diferencia entre calor y temperatura, ya que se confunde, ¿no? La temperatura es la interacción cinética o potencial, y potencial mejor dicho, de todas las partículas de un material o de una sustancia, ¿no? Microscópicamente, ya que pongamos un ejemplo en un vaso de agua, se puede ver un agua que está estática, ¿no? Macroscópicamente está estático, no se mueve, pero microscópicamente hay muchas partículas que están moviéndose, ¿no? Se mueven mediante la fuerza de repulsión. Ahí no existe la fuerza de atracción. O bueno, perdón, en fluidos, en vaso de agua, sí, no existen ambas fuerzas de atracción o de repulsión de todas esas partículas, ¿no? Ya en el mundo cuántico. En un gas, por ejemplo, ya no existiría fuerzas de atracción. Ahí las moléculas, las partículas, mejor dicho, ya se mueven por motivo a las fuerzas de repulsión, ¿no? Es por eso que un gas es más inestable, es más entrópico, ¿no? Ya que un mayor desorden molecular. Bueno, ahora vayamos a especificar trabajo. En termodinámica es la transferencia de energía entre un sistema y su entorno, que es capaz de variar la energía interna de un sistema por métodos diferentes y puede ser de expansión o compresión. Bueno, el trabajo, para entenderlo de mejor manera, resumiendo este párrafo, imaginemos un pistón, ¿no? Un pistón al momento que tiene un émbolo, al momento de ese émbolo y que esté conteniendo un gas, por ejemplo, al momento de comprimir ese émbolo, al comprimirlo su temperatura aumenta y el volumen disminuye, ¿no? ¿Y qué viene esto? Se viene una relación de que hay un trabajo de compresión, ¿no? Ya que al aplastarlo estaríamos comprimiendo, habría un trabajo, pero al soltarlo, esto se convertiría en un trabajo de expansión, donde la temperatura disminuye y el volumen crece. Esta es una mejor manera de entenderlo. Ahora vayamos con la capacidad calorífica y la capacidad calorífica específica. Para hacerlo de manera más corta, para ya entrar a otros temas, la capacidad calorífica depende de la masa, ¿no? Por ejemplo, digamos, un vaso de agua, como lo puse de un ejemplo, va a influir su capacidad a comparación de una piscina, ¿no? ¿Quién tiene más capacidad calorífica? Para calentar un vaso se requiere poco calor, pero para calentar una piscina ahí se requiere pues grandes combustibles como la leña, ¿no? O sea, ahí varía su capacidad calorífica, ¿no? Porque depende de su masa y así en pocas palabras. Y ahora, la capacidad calorífica específica. Acá es un poco más, ¿cómo se podría decir? Es un poco más simple, ya que no depende de la masa, simplemente depende del material, ¿no? Como por ejemplo, un pedazo de cobre, ¿no? De una moneda, por ejemplo, y cobre es de una turbina, por ejemplo, ¿no? Ambos tienen misma capacidad calorífica específica. ¿Por qué? Porque son del mismo material, ¿no? Pero si ya queremos saber su capacidad calorífica, ahí ya depende de la masa, obviamente. Para la capacidad calorífica del cobre de una turbina, pues es mayor, ¿no? Porque ahí creo que entran toneladas de cobres para la generación eléctrica. Y ahora pasemos al principio de funcionamiento para elaboración de mi proyecto, ¿no? Mi proyecto básicamente es su principio de funcionamiento. Es la primera ley de la termodinámica, la ley de conservación de energía. Esta nos dice que la variación de energía interna de un sistema es igual a la suma de energía que intercambia un sistema durante un proceso de forma de calor y trabajo, ya sea que el sistema ceda o reciba energía. Bueno, no voy a redundar mucho porque está muy claro, ¿no? De que la energía interna es igual al calor menos el trabajo o más el trabajo, ya que hay una cierta variación ahí. Bueno,
acá quiero resaltar más acerca de la energía interna. Variación de energía interna es una variable que representa de forma macroscópica la suma de todas las energías cinéticas y potenciales de las partículas de un sistema y está relacionada con el calor del trabajo. Generalmente en termodinámica se estudian sistemas sin cambios de energía mecánica, cuando cualquier cambio de energía será solo U. En cambio de energía se puede decir que en termodinámica se trabaja de una forma ideal, ya que al trabajarlo considerando la energía cinética y potencial sería mucho más complejo, ¿no?, el cálculo, ya que existen miles de partículas en una sustancia o en algún material. Bueno, teniendo esa consideración en claro, pasemos a lo que es el funcionamiento de mi proyecto. Para que sea un poco más entendible, mi proyecto se basa gráficamente en esto, donde consta de una caldera que va a calentar agua y que el vapor va a producir un movimiento de unos pistones que van a hacer mover este volante de inercia, ¿no? Y bueno, el objetivo de esto es simplemente girar esta rueda, ya que posteriormente nos va a ayudar en generar electricidad, que ya lo explicaré más adelante. Pero bueno, vayamos al funcionamiento y qué leyes de termodinámica se aplican acá, ¿no? Porque sí se aplican la primera ley de la termodinámica e incluso la segunda. Bueno, vayamos. 1. Tenemos la máquina apagada, ¿no? Como regresando, imaginemos que no hay, solamente hay agua, no hay vapor, no, está apagado, no prendemos el fuego. Ahora tenemos el fuego, ¿no?, que colocamos debajo del caldero. Y el caldero, esto es la caldera, acá estaría el fuego. Prendemos fuego, que lo colocamos debajo. Este fuego suministrará calor, ¿no?, y al agua estará absorbiendo calor, aumentando su temperatura gradualmente, y este será el calor sensible. ¿Qué quiere el calor sensible? El calor sensible simplemente sirve para provoca no, como es un calor, aumenta la temperatura de la sustancia, que en este caso es el agua, pero no provocará un cambio de estado, ¿no? El calor sensible simplemente aumenta la temperatura, ¿no?, aumenta la interacción, el movimiento de sus partículas microscópicamente, pero no provoca un cambio de estado. Ese sería el primer paso, ¿no? Ahora vayamos al segundo. Ahora habrá un cambio de estado de líquido a vapor con el que se va a trabajar, ¿no? Se va a trabajar con el vapor, pero no aumentará a más su temperatura. El calor latente, como es ya conocido, ¿no?, que es un calor que interactúa con un cambio de estado. En este caso, un cambio para que no de repente se va a meter fuego y ya de una se hace el agua en vapor, ¿no? Pasa por un proceso. No, se cumple un proceso, y ese proceso primero vendría a ser, como le dije, calor sensible, que calienta, ¿no? Calienta ahí el agua, y luego se produce de una manera brusca pero corta, que es el calor latente, de que ya se produce un cambio de estado con el vapor, ¿no?, que es lo que nos interesa, que nos va a ayudar en el funcionamiento del prototipo. En este proceso de calentar el agua hasta un punto de ebullición, ¿no?, que el agua mayormente se dice que hierve a los 100 grados, pero también eso es subjetivo, ya que también depende de la presión. Bueno, pero mayormente está esa temperatura. Y bueno, la energía interna está aumentando, ya que se le está dando energía al sistema de forma de calor. Eventualmente este caldero se llenará de vapor, claro, tal cual. Como se puede observar acá, ya no, en el segundo paso, acá existe la presencia de un vapor. Tercer paso, este vapor irá hacia las posiciones que hace los dispositivos mecánicos, al dispositivo mecánico. Quiere decir que este calor ya va a ir al dispositivo mecánico, que es los pistones, ¿no?, los que no van a estar interactuando. ¿Pero de qué manera? Bueno, de esta manera, ¿no? Primero llegará al pistón general, ¿no?, donde hará un trabajo de expansión. Y este pistón, al estar conectado al volante de inercia, repito, que es la rueda, hará que el pistón secundario realice un trabajo de compresión. Va siguiendo, llegando más vapor. Ahora esto es viceversa. En este nuevo caso, el pistón secundario hará un trabajo de expansión y el pistón principal hará un trabajo de compresión. Explicándolo de una manera más entendible y gráficamente, como está acá,
una vez que el vapor ingresa por el pistón principal, este pistón principal va a estar empujado, ¿no? Va a ser un trabajo de compresión, como le expliqué ya hace rato el trabajo, ¿no? ¿En qué consiste el trabajo? Existen los trabajos de compresión o de expansión. En este caso el pistón general hará un trabajo de expansión que hará girar esta rueda. Hará girar esta rueda y por volante de inercia, ¿no? Por conceptos de torque ya, esta volante de inercia es como una batería, ¿no? Que esta rueda, al momento de, como es una rueda, al momento de dar un movimiento, va a girar antihorariamente y al girar antihorariamente va a provocar un desplazamiento en el pistón secundario, que el pistón secundario hará un trabajo de compresión. Y al momento de compresión, de nuevo se reinicia el vapor. El vapor entra ahora por el secundario y esta vez el secundario abre cabida al movimiento del volante de inercia, dejando que una parte del vapor escape, ¿no? Escape del mecanismo, del dispositivo mecánico, ¿no? Escape para que de nuevo un nuevo vapor entre el principal y por expansión y sea recíproco, o sea, se reinicia, ¿no? Y así es básicamente cómo funciona el dispositivo mecánico de los pistones. Bueno, sigamos como cuarto paso. Como vemos, la parte de la energía que le fue cedida al sistema en forma de calor para convertir el agua en vapor de agua es convertir el trabajo de expansión en el sistema de pistones. Un poco de esa energía se regresa a las compresiones, sobre todo en el vapor. Acaba de pasar por el sistema de pistones y sube hacia la atmósfera. Claro, como lo dije, me había adelantado, ¿no? Al momento va a existir una variación de energía. Ya como lo dije, que la variación de energía es que representa es la suma de todas las energías cinéticas y potenciales de las partículas. Pues acá va a haber una fuga y absorción de energía interna, ¿no? Que a la sumatoria de todas estas energías internas realizadas por los trabajos de los pistones de compresión y de expansión, toda esa sumatoria de energía interna va a ser equivalente a cero. Y aparte de eso nos dice el cuarto paso de que la energía interna va a ser igual a cero, va a haber un escape, ¿no? de vapor que se va a ir al ambiente. ¿Y qué quiere decir que es ir al ambiente? Que va a ser reversible. O sea, ¿qué quiero decir con eso? De que el momento que el vapor escape, ese vapor, de nuevo, ¿no? por ya influido por la naturaleza, se va a hacer líquido y todo reversible, ¿no? Es un proceso reversible también. Ya, bueno, ahora proyección. Esto es el funcionamiento principal del prototipo. Ahora con el grupo se decidió hacer una proyección a escala mayor. ¿Cómo daremos la proyección mayor a escala escalable del proyecto? El grupo decidió hacer una escala en una concesionaria eléctrica. Esto representará una concesionaria eléctrica, ¿no? Ya que según las redes eléctricas de todas las concesiones se notó que en la selva presenta una baja presencia de redes de generación, transmisión y distribución. Sí, bueno, en este mapa quisiera resaltar también de que si nos damos cuenta en la parte de la selva y también mayormente selva, ¿no? Cayali, Madre de Dios, Loreto, no se evidencia mucho estas líneas que se ven, ¿no? Que básicamente tiene acá su leyenda que representan líneas de transmisión eléctrica, de distribución, de centrales eléctricas, que mayormente abarca en la parte norte, mayormente, ¿no? Y en la parte sierra. Pero en la parte selva se podría decir que está muy abandonado, ¿no? Y bueno, el proyecto se quiere proyectar ahí. Y eso básicamente, ¿no? A escala, ya que imaginémonos que la red de Mantaro se malogra, pues miles de departamentos se quedarían sin fluido, sin energía eléctrica, ¿no? Sin fluido de energía eléctrica. Es por eso que el trabajo quiere hacer una nueva central. ¿Qué es esto? Básicamente. Ya, los materiales, esto es la unión, esto va a ser el prototipo, la unión de una polea que va a generar, con un generador va a generar electricidad para que prenda una lamparita en una casa de una maqueta, ¿no?
Y bueno, ahora los datos a alta escala, pues se sabe, ¿no? Ya por cultura general de un electricista, de un ingeniero eléctrico, sabe que un generador de central eléctrica, pues produce un alrededor de 10 a 25 kilovoltios, producido por turbinas o generadores termonucleares, ¿no? O generación de generadores eólicos, ¿no? Se produce esta cantidad de voltajes que una vez que esto es producido por un generador, ¿no? De una central, pues es llevado a un transformador elevador, que mayormente son transformadores trifásicos de un tamaño increíble, ¿no? Son transformadores, son subestaciones de transformadores incluso, que bueno, elevan, como su mismo nombre, transformador elevador, que elevan de estos 10 a 25 kV, aumentan a 110 a 500 kV, ya lo que son conocidos como líneas de alta tensión. Y estas líneas de alta tensión pues también se le llevan a una subestación donde se les transforma también por miles de procedimientos de relés, de, de cosas, de subestaciones eléctricas, a líneas de transmisión, donde siguen estando con el mismo voltaje, pero ya bajan la corriente, incluso ¿no? Bajan ya la corriente de un transformador elevador, ¿no? De las altas tensiones. Incluso te bajan el voltaje, porque acá dicen también que hasta a veces llega a los 765 kV, ¿no? Y en las líneas de transmisión pues lo bajan, ¿no? Ya máximo es hasta 500 kV. Luego esto se lleva a transformadores reductores, subestaciones de distribución, que mayormente eso lo podemos nosotros visualizar en la día cotidiana, de día a día, cuando vamos al trabajo o a la universidad. Esto se visualiza más en especial en las calles, en zonas un poco alejadas, o también no tan alejadas, ¿no? Donde ya las líneas son de 33 kV. Y luego ya los transformadores de barrio, ¿no? Mayormente que esos transformadores pueden ser monofásicos o trifásicos, pero mayormente para mayor eficiencia son trifásicos, que se dedican a transformar estos 11.000 K, ¿no? O un poco más de los 33 también podría ser, al voltaje que llega al hogar. En este caso de Perú, que llega con 220, o a algunas concesionarias eléctricas de como el norte podría ser, ¿no? Como Ejer hay una concesionaria eléctrica ahí por el norte de la Lambayeque, Chiclayo creo, que a veces se pasa, ¿no? Y también con algunas arreglos se puede llegar a los 130 también, ¿no? Unas discrepancias. Y ahora, bueno, como le dije, el voltaje del hogar, ¿no? Que es 220 acá en Perú, pero en Europa es 230 y en Estados Unidos 120 voltios. Bueno, básicamente eso es lo que se quiere hacer en el proyecto. Vuelvo a recalcar que va a ser la unión de tres principales partes, que va a ser una concesionaria eléctrica que va a estar representada por el trabajo, que se basa en la primera ley de la termodinámica, y la segunda una polea que va a transformar el movimiento de este volante de inercia en energía eléctrica para prender una lámpara, ¿no? Una iluminaria de un hogar. Esta casa se fue construida teniendo en cuenta los hogares de la selva, ¿no? Que son hogares rurales. Y pues bueno, ahí está su lámpara, ¿no? Que va a ser conectada, que en el siguiente video se mostrará el funcionamiento y el avance del 80%. Y bueno, eso sería todo. Gracias.